Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas. bien. Si le das la vuelta a la cámara, Un momentillo. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Está siendo casi un imposible, ¿eh? Se ha hecho muy difícil la conexión. Sí, sí. Se ha hecho madre, difícil, ¿eh? Parece que por el tema a tratar hoy se nos ha querido poner las cosillas difíciles, ¿eh? Ujú. Bueno, buenas noches a todos. Estamos hoy con nuestra amiga Virginia García Muñoz, de Aura Mística Málaga. Hoy tratamos sobre el tema de un ser muy importante, muy especial, Jesús de Nazaret, un hombre que era pura humildad, puro amor incondicional, honestidad y bueno, todos los apelativos que se le pongan es poco, ¿no? Y para ello, para tratar de este tema, pues teníamos que traer también a un ser muy especial para mí y para Muchas mí. gracias. Y quién no, sino Virginia. Yo te quiero Virginia dar las de Aura gracias, Mística. os quiero dar las gracias desde el corazón, ¿vale? Pues por tenerme en cuenta, porque sí es cierto que tú, Ana, sabes perfectamente que yo no soy muy dada, ni mucho menos a las redes sociales. Esto ha sido una odisea el podernos poner hoy en contacto, ¿de acuerdo? Pero tratamos de un tema que para mí es fundamental, tú lo sabes muy bien, ¿vale? Como es Jesús, Jesús de Nazaret, o para mí más bien Jesús de Judea, pero no podía rechazar vuestra invitación porque para mí ha sido, ante todo, un placer y os quiero, por tanto, dar las gracias pues por haber pensado en mí para, pues bueno, pues para hacer el debate o hablar sobre esta persona tan importante, ¿vale? Ujú. Virginia, ¿por qué después de 2000 y picos años aún la figura de gran maestro de los maestros, nuestro Padre Jesús de Nazaret, sigue hoy tan vigente en nuestras vidas? Pues sigue tan vigente en la vida porque afortunadamente, ¿vale? No solamente se nos da a conocer por la iglesia actual, ¿vale? Actual, sino porque afortunadamente cada vez se han ido encontrando a lo largo de tantos siglos manuscritos, escritos, tablillas, donde cada vez se hay más versión, se hallan más versiones diferentes de un mismo Jesús, que eso hace que se cuestionen muchas personas quién fue, quién es, pero todos tienen un efecto en común, ¿no? Y es precisamente la humildad, la enseñanza, el amor al prójimo, hacer el bien que no el mal. ¿Entiendes? Entonces, afortunadamente, con que se han enmerado a lo largo de los siglos en intentar de borrar muchas huellas, porque no interesan religiosamente hablando, ¿vale? Pero siguen emanando y siguen saliendo. Entonces, no se ha podido acallar nunca la voz de la verdad, que creo que ya va siendo hora que se vaya abriendo paso. Ujú. Si no, si me permites un inciso, Ana, me gustaría decir que siempre yo voy a hablar desde el respeto de todas las creencias, ¿de acuerdo? Porque el respeto es fundamental, cada uno tenemos derecho a tener nuestra propia fe, ¿vale? Nuestras propias creencias sobre una misma figura, ¿vale? Está reconocida, que existió por todas las religiones antiguas y más, vamos a decir, más recientes, ¿no? Pero yo todo lo que me vayáis a preguntar o todo lo que yo vaya a exponer como Virginia o Aura Mística es a través no mi verdad, ni mi sentimiento, sino de años de estudio que se pueden encontrar
en cualquier libro o en cualquier sitio que una realmente se moleste en contrastar o en estudiar, ¿de acuerdo? Ujú. Antes de comenzar, Virginia, a contarnos, a relatarnos quién fue Jesús de Nazaret. Me gustaría decirle a nuestros oyentes que si tenéis alguna duda, alguna consulta que queráis decirle, por favor, pues lo pongáis. Ella va a exponer el tema y al final, cuando termine, cuando ya ella termine eso, pues pasamos a contestar las preguntas. Entonces, cuando tú quieras, Virginia. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Hombre, según toda la religión, fue el Hijo de Dios. Yo no voy a hablar que Dios, ni le voy a poner una figura tal cual, ¿vale? Pero, ¿quién fue Jesús de Nazaret? Pues Jesús de Nazaret fue una persona, insisto, que está verificada que existió, porque mucha gente que dice que es un mito, y no es un mito, porque si fuese un mito no lo darían todas las religiones como válido, de otras cosas, porque Jesús de Nazaret, creo que muchas personas, insisto, otra vez, soy un poco reiterante, ¿vale? A lo largo de la historia nos han vendido, por así decirlo, pues como que Jesús de Nazaret pues nació en diciembre, en una Nochebuena, cosa que es mentira, es incierto, ¿de acuerdo? Eso es un punto muy, muy importante a tener en cuenta. Que parece que no salió nunca de Nazaret o de Jerusalén y que bueno, pues por predicar quién era él y lo que él consideraba de que era la misión de su ser en la tierra, pues acaba crucificado. Básicamente esa es la historia cortita, ¿vale?, que nos van contando y esa no es la realidad. No es la realidad contrastada porque insisto que hay como 2 o 3 versiones diferentes de un mismo Jesús. Entonces yo, si no te importa, preferiría que me vayas preguntando para ir ganando un poquito lo que es el tema sobre Jesús, si te parece bien. De acuerdo. ¿Cuándo nació y dónde nació Jesús? Vale. Realmente ya hay una contradicción en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando hablan los evangelios de Mateo y Lucas, que ahí ellos tienen muchas contradicciones sobre en qué época realmente nace Jesús, ¿vale? Se supone realmente, como dato, ¿vale? Por datos que, insisto, que siguen estando ahí, de que nació entre finales, supuestamente, insisto, no hay nada que sea fiel, entre último de septiembre y principios de octubre. ¿Por qué? Porque nos vamos a seguir un poco a la famosa estrella de Belén, ¿vale? En la época que Jesús nace, hay un suceso astronómico que sucedió, que era como una especie de alineación entre Júpiter y Saturno, donde también Marte juega ahí un proceso importante, era la era de Piscis, y entonces nocturnamente podríamos decir de que aquello había una luz muy, muy vigente durante varios meses, ¿no? Y fue más fuerte en esos momentos, en esos días, vamos a decir, donde nace Jesús. No sé si me estoy expresando yo adecuadamente, ¿vale? Entonces, hay personas que piensan que fue el cometa Halley, otros creen que era una estrella divina de verdad, pero sí es cierto que históricamente, astronómicamente, no soy astrónoma, pero sí están esos registros, muchos escritos, de que esto ocurrió realmente. ¿Dónde nace? Realmente nace en Belén, ¿de acuerdo? Él nace en Belén porque históricamente la Virgen María y José, que todo hay que decir que José no fue una persona elegida al azar, ya que José pertenecía al linaje directo del rey David, que no es ninguna tontería, ya que la estrella de David es la estrella de los judíos. Imaginaré el linaje tan importante, ¿no? También de que se coge como ese padre terrenal, ¿vale? Y entonces estamos hablando de que estamos hablando de Tierra Santa, que entonces no existía Israel, era Palestina, ¿vale? Entonces ellos vivían en Nazaret. Eso está claro que María y José, como matrimonio, vivían en Nazaret, pero no olvidemos que estaba bajo el yugo, por así decirlo, del Imperio Romano, ¿vale? Entonces, hay un censo que se pide de que cada judío tiene que ir a su ciudad natal, por así decirlo, para censarse.
Entonces, José se ve obligado, por así decirlo, a ir hasta Belén con María, la Virgen María, que estaba ya embarazada, bastante avanzada, para ir a Belén, que es la tierra de David, porque realmente es eso, también está verificado y podéis mirar todos los textos sagrados que eso es así, ¿de acuerdo? Por eso nace en Belén, vamos a decir de una forma fortuita, que no lo fue. No sé si estoy respondiendo adecuadamente, pero todo tiene que ver con un censo, ¿vale? Vamos a censarnos, hay que ponernos en camino, no queremos tener problemas con los romanos, hay muchas convulsiones religiosas entre los judíos que están insatisfechos y eso es lo que les lleva a ir hacia Belén. ¿Realmente nace en un pesebre? Vamos a ver, de ahí hay muchas cuestiones. Se supone de que fue como un parto, por así decirlo, a ver, cuando la que somos madre, una no elige dónde te pones rompeaguas, ¿no? ¿Dónde vas a dar a luz, ¿no? Entonces, no es que no hubiera posadas ni nada, se supone de que fue en un pesebre, efectivamente, en un granero o algo que se hizo, pues como si en la actualidad alguien se pone en la calle y oye, nos paramos y hacemos ahí como un paritorio, no sé si me estoy expresando, entonces se supone que sí que fue en un pesebre o en un granjero o algo que se adaptó a las circunstancias de la Virgen María. Si Bien. ustedes tenéis otros datos, por favor, me gustaría también de que me los pusierais, pues para yo también tener también más información. Bien. No, después, bueno, cuando nace en el pesebre, sabemos que van a verle todos los pastores, que van muchas personas a verlo, van a rendir el culto, y entre ellos están los Reyes Magos. Los Reyes Magos, que hasta muy avanzado ya el cristianismo, no se le denominan como reyes. Eso es una cosa que también está en la Biblia y en los textos sagrados, no solamente en el cristiano, sino en otros, hinduismo, es que hay tantos textos sagrados de religiones tan fuertes que hablan de lo mismo. Entonces, si todo habla de lo mismo, pues entonces realmente le llamaban tres sabios. Eran tres sabios que Herodes, históricamente se supone que es así, ¿de acuerdo? De que Herodes estaba muy pendiente por el nacimiento, porque ya había profecías sobre que nacería el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales a tener en cuenta, estábamos hablando de tres grandes sabios que manejaban la astronomía, la astrología y se guiaban por las señales. Eso hizo de que más o menos, por la ubicación de lo que os he dicho, nocturna, de la posición de estos planetas, pues, y la era que decían que nacería en la era de Piscis, ¿vale? Y era la era de Piscis, pues entonces hicieron de que Herodes pues se pusiera un poco nervioso y los tenía pues, bueno, vamos a decir, vagando de una parte a otra a ver si daban con el Mesías, pero ellos no comulgaban con Herodes. Entonces ellos sí que van se van rigiendo por esa alineación astronómica o astrológica, como lo queramos decir, hasta que dan con el niño. Pero nunca le dicen a Herodes de que encuentran al Hijo de Dios. Hay un vacío muy grande de información. Jesús era un niño pequeñito hasta que empieza su vida más pública, digamos, ¿no? Te oigo regular, discúlpame, Ana. ¿Qué dicen los documentos sobre ese tiempo en que, por ejemplo, los evangelios y tal apenas lo mencionan? Bueno, realmente se supone, es que hay muy poco que se habla realmente de la infancia, es decir, los primeros años de Jesús se sabe muy poco, se supone de que, bueno, nace en Belén, como hemos dicho, y que vuelve a Nazaret, por eso se dice Jesús de Nazaret, ¿vale? Porque realmente la ciudad, vamos a decirlo, donde viven sus padres. Empieza ya quizás a despuntar un poco los primeros años, 7, 8, 9 años, porque ven de que es un niño pues que va proclamando una sabiduría impropia para la edad que tenía y lo veían como un niño diferente, ¿vale? Pero sí es cierto que cuando empieza ya el giro del desconocimiento absoluto es cuando Jesús tiene 12 años, ¿de acuerdo? Y se le lleva al mismo Jerusalén, al templo de Jerusalén,
a celebrar una festividad judía, porque vamos a decir una cosa que se nos ha olvidado decir, que es muy importante. Jesús no era cristiano, Jesús era judío, ¿vale? Por lo tanto, su religión era la judía y en sus primeros años de la infancia, como es natural, pues entonces hace pues todas las festividades y todas las cosas que hacen los mismos judíos. Es que muchas personas no entienden eso, ¿vale? No entienden que Jesús se le inculca, pues obviamente, la religión en la que nace, que son las tierras sagradas de Palestina, porque antiguamente era Palestina, Tierra Santa. No sé si hasta ahí estáis ustedes de acuerdo conmigo. Ujú. Que lo digo porque muchas personas les llama la atención, a lo mejor cuando ven un candelabro judío, y me preguntan, por ejemplo, a mí, ¿por qué no tengo un candelabro de 9 varas que es cristiano? Siempre digo, porque Jesús nace como un judío, no como un cristiano. El cristianismo nace a partir de su muerte, ¿vale? Entonces, en esta festividad que se hace en el Templo de Jerusalén, se encuentra Jesús ya a sus 12 años ante grandes sabios, sumos sacerdotes, y se queda muy impresionado porque él mismo acalla a las personas a la hora de hablar de una manera muy adulta, con muchísima base, muchísima profundidad, y lo ven como un niño absolutamente especial. De hecho, hay una pequeña anécdota, si me lo permitís, tampoco quiero monopolizar yo solamente el tema, ¿de acuerdo? En que cuando se supone que José y María se llevan a Jesús, otra vez a lo que es Nazaret, pues el niño desaparece y llevan 3 días buscándolos. Eso está en las Santas Escrituras también, ¿de acuerdo? ¿Y dónde lo encuentran? En el mismo templo de Jerusalén. O sea, estuvo 3 días adquiriendo conocimiento y enseñanzas, pero es que él mismo también impartía clases a sumo sacerdote, algo que eso era impensable. Jesús recibió Entonces, ¿qué ocurre? Perdona por interrumpirte. No, dime, por favor. Jesús recibió enseñanza esenia. Jesús recibe una enseñanza esenia. Te voy a decir que sí, pero sí, también hay 2 enfoques diferentes. Hay 2 enfoques diferentes, ¿vale? Uno, dicen que Jesús, desde que era un niño muy pequeño, vive en una comunidad esenia. Primero, creo que deberíamos de aclarar quién era, porque mucha gente no sabe ni siquiera de la existencia de los esenios. Yo creo que ahí estás de acuerdo conmigo, estáis de acuerdo conmigo. ¿Quiénes son primero los esenios? Los esenios eran judíos que tienen unas creencias religiosas muy profundas, que no comulgaban, por así decirlo, con la política, ¿vale? La religión es religión y no hay que fusionarla con la política. Entonces, no se sentían identificados con la convulsión de aquellos tiempos y decidieron marcharse al desierto de Judea, y cerca de lo que es el Mar Muerto, ¿vale? Que no estaba tan lejos de Jerusalén, unos 25 kilómetros, pero en la antigüedad eso era mucho, ¿vale? Y hicieron una comunidad muy hermética, donde había una sabiduría, en donde todos eran iguales, es decir, si ellos habían tenido en Nazaret o en sus tierras, donde habían salido, dinero, ganado, pues todo lo vendían porque allí eran todos exactamente iguales y se impartían en igualdad todo. Pero, ¿qué ocurre? Eran unas comunidades, la Hermandad de la Luz, como se les llama, ese Jesús esenio que nos pintan como el Jesús cautivo de Málaga, ¿no? Con esa túnica blanca, es un guiño muy marcado a ese Jesús esenio, ¿vale? A veces nos dan datos, la historia, y nosotros los que lo desconocemos, pues no sabemos el porqué. Son metáforas. Pero ¿por qué yo creo de que Jesús no estuvo desde pequeño en la comunidad esenia? Porque eran muy cerrados, era todo muy hermetizado, y Jesús no era así. Jesús, de hecho, expandía la voz, expandía el conocimiento y expandía el verbo. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, sí me ciño quizás un poco más a la otra versión que hay de Jesús, donde va entre los 27, 28 años, ¿vale? Cerca de 28, 29 años,
a los esenios con su primo Juan Bautista. No sé, es que perdonar si a lo mejor hablo demasiado rápido, pero es que hay demasiada información. Tranquila. Sí, continúa. Bueno, yo retomo el hecho de cuando Jesús tiene 12 años, que a ella se le pierde la pista. O sea, ya directamente desde los 12 años a los 30 años, ¿dónde ha estado Jesús? Porque hay ahí una laguna, ¿no? Yo creo que hay 7 mares, ¿no? ¿Dónde está esos escritos donde se hablan de ese Jesús? Porque si sabemos que Jesús estuvo muy bien mirado por estos sumos sacerdotes, ¿por qué no se sigue hablando de él? Bueno, se han descubierto unos manuscritos, se descubrieron, sobre todo fue en el año sobre 1886, ¿de acuerdo? Hubo un monje tibetano que en Nepal descubrió en el monasterio, perdonadme que tenga aquí la chuletilla, porque son muchos datos, ¿de acuerdo? Es el monasterio tibetano de Emis, ¿vale? Está en Nepal, y este monje descubre de que hay como una habitación sellada, ¿vale? Entonces, quita el sello y encuentra muchísimos papiros, muchísimos manuscritos que están escritos en palí, ¿vale? En arameo, en hebreo, no nos olvidemos de que el arameo es un dialecto hebreo, ¿vale? En budista y en otros muchos idiomas. Y ahí se habla precisamente de un niño que salió con 12 años de Palestina haciendo la ruta de la seda y que no quiso nunca decir su nombre, solamente decía que era el hijo de Dios y que ellos en este monasterio le llamaban Isha. No soy muy buena en la pronunciación, pero ahí sí se habla de qué hizo este chico desde los 12 años hasta esos 28 29 que hace que vuelva nuevamente a Palestina. Esto fue en el año, insisto, 1886. De hecho, hay un escritor, un ruso, llamado Nicolás Notovich, insisto que disculpa la pronunciación, que saca un libro en el año 1887, donde se titula La vida desconocida de Jesucristo. La Iglesia Católica intentó por todos los medios que no saliera a la luz este libro, como es obvio, pero salió. Ya no solamente esto, sino que en el año 1947 tres pastores, ¿vale?, encuentran cerca de una cueva de Qumran, cerca de lo que es el Mar Muerto, pues encuentran de forma casual, vamos a decirlo de esta manera, 900, creo que son 48 tinajas que estaban enterradas, repartidas entre 11 cuevas, ¿de acuerdo?, donde se encuentran los famosos manuscritos del Mar Muerto, ¿vale?, que hablan no solamente de los esenios, sino que hablan también de este niño, Isha. Curioso, ¿no? Yo lo dejo ahí como dato, pero la historia no miente. El ser humano puede mentir, pero la historia no. Perfecto. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué se sabe entonces? Él tuvo un recorrido, ¿verdad? Antes de volver a Jerusalén. Sí, insisto que esto todo es un supuesto, pero que es un supuesto que está al alcance de las manos de todo el mundo, ¿vale? Porque estos textos sagrados están expuestos en muchos museos, es decir, que no es una cosa que yo me la haya sacado debajo de la manga, porque entiendo que a lo mejor muchas personas que a lo mejor me están viendo ahora, pues lo mismo no comulgan con lo que yo estoy diciendo, lo que nosotras estamos exponiendo, ¿vale? Pero hay que contrastar un poco la historia. ¿Qué ocurre cuando Jesús, yo retomo otra vez, porque ahí es donde nace esta historia, esa ausencia o esa laguna de 12 años, hasta casi los 30, la Virgen María, cuando saca a Jesús del templo de Jerusalén, lo ve un poco cambiado, ¿vale? Y ve
que hay muchas personas interesadas, gente pudiente, gente con poder, que veía como un buen candidato a Jesús, pues para casarse. Estamos entendiendo de que en la antigüedad, con 12 años, pues ya se podían hacer vínculos o pactar casamiento. No es como ahora, ¿de acuerdo? Entonces, Jesús tiene muy claro que ese no es su futuro. Jesús sabe que no ha venido a este mundo para ello. Y hay un dato que hay en varios evangelios apócrifos o evangelios, para las personas que no sepan lo que son apócrifos, pues son los evangelios que están prohibidos, que no se han publicado oficialmente dentro de lo que es la Biblia como nosotros conocemos, ¿vale? Entonces sí existen muchos testimonios de que la Virgen María les recuerda de que él, ya hay una controversia entre él y su madre, porque ella considera de que él es el Hijo de Dios, pero que viene a liberar al pueblo judío, solo y exclusivamente al pueblo de la Tierra Santa. Pero él no comulga en ese momento con la Virgen María, ¿de acuerdo? Él entiende de que todos somos exactamente iguales y que quien tiene que liberar es al pueblo del mundo entero, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Pues gracias a su tío, ¿vale? Le facilita a través de la ruta de la seda. No olvidemos que hay que entender un poquillo de historia, ¿vale? Y a través de camellos y la ruta de la seda, el niño se esconde y viaja, ¿vale? Hasta Nepal. Es una de las primeras partes donde él empieza, ¿vale? De hecho, él es que está muchísimo inscrito hinduista, ¿vale? Porque existen textos, antes del hinduismo actual había 4 textos o 4 escritos sagrados, que era lo que él estudió, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un Jesús que no, cuando vuelve ya sabe hablando Pali, estuvo en muchos sitios, estuvo en Grecia, estuvo en Egipto, él siempre, muchas enseñanzas budistas, cuando él iba alcanzando, en resumidas cuentas, en cada lugar, en la India estuvo en muchísimos sitios, muchísimos, practicó yoga, era un gran yogi, maestro, ¿vale? De fusión cuerpo-mente. Cuando él iba alcanzando todos los niveles de maestría de cada cosa que él iba aprendiendo, lo daba como terminado su ciclo de aprendizaje, de expansión, y se seguía haciendo, por así decirlo, una ruta de enseñanza, de autoenseñanza, pero también yo recibo, pero yo también os doy mi enseñanza. Perfecto. Entonces, ¿con cuántos años empezó a predicar Jesús? Con 12 años. Con los... Oficialmente. Con 12 años oficialmente. Si empezó antes, ya de verdad que ahí no... Vuelvo a decir que es que hay tantas lagunas. Tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que la religión cristiana no se hace oficial hasta el año 325, ¿vale? En el concilio de Nicea, en Constantinopla. Ahí es donde se eligen realmente qué Biblia es la que vamos a escribir. Creo que me entendéis, ¿verdad? Sí. Porque antes de que la Iglesia fuera oficial, la religión como tal, por favor, no se nos puede olvidar que los cristianos fueron muy perseguidos, muy estigmatizados, y se les mataba porque pensaban que era una religión pagana, la que Cristo había dejado como herencia. Entonces, ya hay un momento en el cual empieza a coger demasiada fuerza el cristianismo, y en el año 325, insisto, en el concilio de Nicea, pues ahí se elige qué sí vamos a meter y qué no vamos a ir metiendo. Entonces, por ahí vienen esas lagunas. Vamos a ir seleccionando lo que sí y que no. De hecho, él o sea, él no pensaba traer una religión como tal. No, para nada. Eso ya tiene que ver mucho con sus propios apóstoles, empezando por San Pedro. Porque hombre, él nunca refirió la palabra religión ni nada de eso. No, es la palabra de Dios. Exacto. Y habla como un Dios universal, no un Dios hinduista, no un Dios judío, no un Dios cristiano, porque él podría haber hecho perfectamente esta religión, porque seguidores tenía. O sea, imagínate o sea, él cuando vuelve otra vez a lo que es Nazaret o Jerusalén,
ya atrae también a muchos seguidores. Y eso está también comprobado, es decir, ya trae seguidores de toda esta ruta durante muchísimos años que él se está haciendo. Entonces, él podría haber hecho perfectamente decir, oye, yo soy Dios y voy a hacer en vida, porque podría haberlo hecho perfectísimamente en vida, su propia religión. Pero él nunca dijo que quería hacer una religión propia. Fueron, insisto, sus propios apóstoles, empezando por San Pedro, que fue precisamente, por eso se llama Iglesia Católica Apostólica. Apostólica porque lo comienzan sus propios apóstoles y, por supuesto, romana, porque, insisto, soy muy pesada, estaban bajo el yugo de los romanos. Perfecto. Bueno, recordamos a los que nos escuchan que si tienen que hacer alguna preguntilla o algo, ¿vale? Podéis hacer alguna consulta, comentar o algo, podéis ponerlo en los comentarios, ¿sí? Muy, muy interesante todo lo que nos estás contando, Virginia, nos encanta, la verdad. Hay Si hablo a muchas veces cositas demasiado que están disculpa, escondidas es por que ahí. te escucho un poco lenta, te escucho un poco tarde. Si hablo demasiado deprisa, me lo decís, por favor, porque como es un tema que a mí me interesa mucho y quiero dar tanta información, a veces puedo ir demasiado deprisa. Entonces, por favor, marcarme ustedes las pautas, que al fin y al cabo yo soy la invitada y ustedes soy lo que me habéis invitado. Perfecto. Sí. Eh, ¿Qué pasó cuando volvió a Jesús allí a Jerusalén? Lo primero que fue es a buscar a su primo, porque hay muchas personas que no saben de que Juan Bautista era primo de Jesús. Hay que recordar que Isabel, madre de Juan Bautista, era prima, mucho más mayor, pero era prima de María. Entonces, más o menos como que se quedaron embarazadas casi al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eran primos y además se llevaban muy bien. Ya Juan Bautista sí que había pertenecido al mundo esenio, ¿de acuerdo? Pero, de hecho, el acto bautismal es muy esenio, ¿vale? Vamos a decir las cosas, que el acto bautismal es muy esenio. ¿Y dónde se lo encuentra? En Judea, en el desierto de Judea. Pero antes de todas estas cosas, Jesús quiere poner a prueba todos sus conocimientos y pasó 40 días y 40 noches, de ahí cuando celebramos la Cuaresma, ¿vale? En el desierto de Judea. Judea está muy asociado a Jesús, por eso aunque nació en Belén y hubo parte de su vida en Nazaret, para mí siempre va a ser Jesús de Judea, porque realmente es donde tiene su desarrollo y donde prácticamente luego es la provincia, por así decirlo, que se bautiza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, están esos 40 noches y esos 40 días tan famosos, donde ni bebe, ni come, no se alimenta, donde pone en práctica la fusión cuerpo y alma, en fase de meditación, y donde dicen que el demonio se le apareció hasta 3 veces para tentarlo dentro de lo que era su debilidad. Ten en cuenta que no dejaba de ser un cuerpo físico terrenal y su cuerpo tenía que estar débil, pero no sucumbió. Bien, bueno, escuché un relato en el que decían que ambos, Jesús y su primo, se abrazaron y vieron cómo sería la muerte de ambos. Él vio Eso la cabeza cortada, o sea, Jesús vio la cruz y Juan Bautista vio la cabeza cortada. es así, ¿vale? Había un vínculo muy grande. Juan Bautista no era un charlatán. Juan Bautista a veces lo pintan como un charlatán que decía cosas. Oye, la familia de Juan Bautista eran sacerdotes y de hecho se esperaba que Juan Bautista hubiera sido sacerdote, pero él no se consideraba esa clase de sacerdote, no promulgaba tampoco. Entonces él exponía la llegada del nuevo Mesías. De hecho, a veces confundía antes de la llegada de Jesús, confundían a Juan Bautista con el mismo Jesús. Y de hecho le preguntaban si él era el Mesías, si él era el esperado, y él siempre decía que no, que podía haberlo dicho también, pero no, fue humilde y fue fiel al 100% a Jesús hasta el final. Perfecto. ¿Tú tienes por ahí alguna Pregúntame, preguntita, seguiré. Ima? Sí, es que me tiene cautivada el...
Pues yo no callo, Inma, yo no callo, yo hablo, por eso digo que si tenéis que hacer una introducción, por Dios, que me digas, Virginia, córtame un poquito y No, al contrario, lo que pasa es que es un tema tan interesante que me quedo al hogar. Es que es interesante. Jesús para mí es muy interesante. para mí es mi eje. Yo siempre voy con mi rosario, voy con mi cruz, es decir, puede haber gente que le choque y diga, bueno, como esta mujer está diciendo estas cosas, seguramente no cree en Jesús. Sí, yo llevo mi cruz de plata desde que tenía 18 años, tengo mi escapulario, ¿vale? Y mi rosario, todo el mundo que me conoce, siempre llevo colgado un rosario, sea más visible o sea menos visible, porque creo firmemente en Jesús y por eso, obviamente, estoy aquí, porque si no, Ana me conoce, soy bastante tímida, aunque no lo parezca, y no me hubiera ofrecido hablar de un tema tan delicado, porque al fin y al cabo estamos hablando de un tema muy delicado que seguramente mucha gente pues no le esté agradando ahora mismo lo que estamos hablando, porque van a misa y escuchan lo que la Iglesia promulga desde unos siglos para acá y a lo mejor nosotros, a sus oídos, a sus ojos, pues estamos haciendo una profanación y no es la verdad, no estamos haciendo esto. Estamos dando nuestro punto de enfoque histórico y constatado, que no nos lo, insisto, no nos lo hemos inventado y lo que estamos haciendo ya cada uno considero que debería de recoger pues lo que considere que le resuena más a su propia creencia y a lo que representa la figura de Jesús para sí mismo o para sí misma. Eso. Los 12 apóstoles fueron elegidos por él, claro. A ver, los 12 apóstoles efectivamente fueron elegidos por él, pero hay que tener en cuenta que algunos de los apóstoles son hermanos de Jesús, hermanos y primos de Jesús. Que esto es otra cosa, hay muchas personas que no saben que tenían hermanos. Lo que sí es verdad que no se ponen muy de acuerdo, pero insisto que los que no se ponen de acuerdo, sobre todo es en el Evangelio de Lucas y Evangelio de Mateo. O sea, porque no coinciden en algunos datos, pero sí está claro de que coinciden que tiene 4 hermanos y varias hermanas. Lo que no saben es, a ciencia cierta, si son dentro de la unión de María y de José posterior al nacimiento de Jesús, o si José, que se piensa que era viudo y se pensaba que era unos años bastante más mayor que María, ya venía de ese segundo matrimonio, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos otra vez 2 versiones diferentes. Unos pintan porque incluso si sabemos cómo se conocieron José y María, es que también hay 2 versiones diferentes. Unos dicen que María, en una edad muy joven, se metió en un templo, ¿de acuerdo? Y que le eligieron para él a un esposo que estuviera dentro de lo que es su linaje y cogieron a José. Y ahí dicen pues que José era viudo y que era mucho más mayor que él. Y hay otra versión diferente que se supone que, bueno, haciendo unos arreglos de carpintería, José conoce la casa de María, a María, y ahí se enamoran. Entonces, si nos damos cuenta, ya ahí empezamos otra vez con 2 historias paralelas. Pero la realidad es que tuvo 4 hermanos con sus nombres, obviamente, pero no conocemos, o yo por lo menos no conozco el nombre de las hermanas de Jesús. Esta mañana escuchando un vídeo de Xavier Pedro, escuché decir que también había tenido 2 apóstolas. Hombre, yo creo, ahí me has dado, Ana, en un tema que sabes que para mí es interesantísimo, porque una de ellas, obviamente, era María de Magdala, que es la famosísima María Magdalena, y esto sí que lo digo a nivel personal y yo soy consecuente siempre con mis palabras. Pienso siempre que las palabras hay que pensarlas antes de decirlas, porque siempre tienen peso, tienen consecuencias, pero creo que el papel de María de Magdala o María Magdalena ha sido una difamación y una profanación en todos los sentidos. Para mí no fue una prostituta, ¿vale? Fue un apóstol
o apóstola, como lo queramos decir, de Jesús, pero también fue su mujer. Yo lo dejo ahí, habrá quien crea y quien no crea. Pero es que también hay muchos datos, muchísimos, muchísimos datos eh, que nos lo dan claramente. Entonces, estamos hablando que si quieren más adelante, a lo largo de este mismo debate, pues podemos abordarlo para yo no dar muchos saltos, ¿vale? Para no dar muchos saltos tipo rana. Pero sí, para mí, sí es una apóstol o no sé, como ya tú lo quieras denominar, ¿vale? Porque ahora estamos chicos, chicas, chiques, no, como lo queramos decir. Ajá. Vale. ¿Cuándo empezamos ya con la Pasión de Cristo o esperamos un poquito más? ¿Tú quieres meter algo, algo dentro, Virginia? Bueno, me gustaría introducir algunas cosillas, ¿vale? Me gustaría introducir, si tú si tú y también misma, discúlpame que siempre, a lo mejor por la cercanía que tengo con Ana, discúlpame si no te menciono, ¿vale? Discúlpame porque lo hago de forma inconsciente. No te preocupes. Aunque Entonces, calladita, no te escucho. vale. A mí me gustaría hacer varios incisos, ¿no? Antes de empezar con la pasión de Cristo, ¿vale? Quiero retomar el tema de los esenios, porque si no hablamos de los esenios, creo que estamos cometiendo un error garrafal, ¿de acuerdo? No me parecería justo. Y me gustaría comentar otras cosas, si me lo permitís, ¿vale? Cuando Jesús ya pasa toda esta cuaresma y todo esto, insisto de que Juan Bautista está muy vinculado a los esenios y sí está demostrado que Jesús, alrededor de sus 29, 30 años, que fue bautizado en las aguas del río Jordán, que no se nos olvide que el río Jordán, hay gente que no sabe dónde está. Bueno, pues vamos a decir que es plural entre lo que hoy es Israel y Jordania, ¿de acuerdo? Entonces, es bonito hablar sobre ese tema antes de la pasión, ¿no? Ese sentimiento que es esenio. Los esenios tenían la costumbre para purificarse, limpiarse de malas energías, eran muy sabios. Bueno, en el día de hoy dirían brujos, ¿no? O dirían que son esotéricos. La palabra adecuada para mí son espirituales, ¿no? Promulgaban la espiritualidad auténtica. Ellos se purificaban 3 veces al día, es decir, se tenían que dar forzosamente porque eran muy constantes, eran una persona, nunca mejor dicho, que religiosamente no se salían de su cuadrícula, no sé si me expreso adecuadamente. Entonces, se bañaban a forma bautismal 3 veces. Entonces, se supone que de ahí saca la enseñanza del bautismo Juan Bautista, y nada más que recibe a Jesús después de esa cuaresma es bautizarlo. Bautizarlo, y el día que se bautizó Jesús, lo dicen todos los escritos, se abrieron los cielos y en forma de paloma que se posó en su hombro, vino el Espíritu Santo. O sea, fue una cosa muy grande, no estamos hablando de palabras menores y considero que ese detalle no se nos debe de olvidar. Gracias que vieron a que el gran maestro Jesús se bautizaba, pues ahí nace la cultura nuestra hasta el día de hoy del bautismo. Pero eso ya viene de enseñanzas esenias que por desgracia también a lo largo de los siglos fueron muy perseguidos, no convenían, como todo, y entonces pues hubo muchas persecuciones y mucha muerte. Y la hermandad de la luz blanca, como ellos se denominaban, aunque pueda chocar, sigue existiendo al día de hoy, pero como siempre, pues como sociedades muy secretas, ¿vale? Eso es una cosa que yo quería mencionar. Y quería enseñar una cosa, si me permitís, porque como he dicho todo esto de que Jesús estuvo en el Tíbet, en Nepal y todo, deciros de que existen muchísimos libros actuales, ¿vale? Por ejemplo, los sutras de Jesús, ¿vale? Aquí se habla, pues, de esos escritos que se encontraron en el año 1886 sobre este monje que he comentado antes en el monasterio de Nepal. Insisto, que se llama Monasterio Emis, con H. Lo digo por si alguien, oye, lo quiere apuntar y quiere
indagar por cuenta propia, porque ser autodidacta de verdad creo que es algo que es maravilloso. También quiero puntualizar una cosa. Os comenté al principio que en el año 325 se hizo el primer tratado donde se eligen los evangelios, ¿de acuerdo? ¿Dónde están los otros evangelios? Pues eso también yo creo que es importante decirlo, ¿vale? Porque, disculparme un momentillo que me coja mi chuletilla, porque insisto, son muchos datos los que yo quiero decir y lo tengo un poco repartido. Entonces, si me dais 2 segundillos, ¿vale? Quiero decir que en Alejandría estaba en Egipto, era la gran biblioteca del mundo, por así decirlo, donde estaban los grandes escritos, papiros, tablitas, de las grandes enseñanzas, pero de todas las religiones. Por supuesto, también hablaban de Jesús Cristo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que como esos escritos ya no tenían fundamento, porque ya no interesaban, pues entonces, ¿qué hacen? Pues quemamos la biblioteca. La biblioteca no fue un accidente, perdóname porque no doy, no doy con el nombre, disculpadme, pero ya he dicho varias veces que no, vale, Teófilo, no daba con Teófilo, ¿vale? Teófilo en el año 379, ¿vale? Si os dais cuenta, fijar la fecha, ¿no? En el 325 se hace el primer concilio. Es cuando se da la religión cristiana como una religión oficial donde ya no vamos a matar a los cristianos, ¿de acuerdo? Pero hay política por medio. Hay política por medio y el obispo de Alejandría en aquel entonces, que era Teófilo, a través de un decreto real, pues le dan la autorización para quemar la biblioteca famosa de Alejandría. Ahora a mí me gustaría hacer una pregunta abierta, ¿vale? Y es, ¿realmente pensamos que la biblioteca de Alejandría eran los únicos textos sagrados que había? Si nos ponemos a mirar un poquito solo, de verdad, un poquito, voy a enseñar una figurita y mucho va a decir esto que es. Bueno, esto es un escribano egipcio, pero quitando de que un escribano, ¿qué es un escribano? Un escribano ha existido a lo largo de toda la historia, no solamente en Egipto, sino en todas las culturas. ¿Qué hacían? Pues de un texto sagrado, pues como no existían obviamente las fotocopias ni tampoco las imprentas, pues su trabajo era reescribir el texto. Y se hacían millones de copias de un mismo texto. De ahí que afortunadamente a día de hoy todavía podamos, gracias a la arqueología, o al azar, que yo no creo en las casualidades, soy muy de causalidad, pues de una forma a lo mejor absurda, como estos 3 pastores en el siglo XIX, en el año 1886, pues descubren en la cueva de Qumran pues estos manuscritos sagrados del Mar Muerto. Entonces, no se destruye realmente todo en Alejandría. Se va repartiendo, se va ocultando, se va enterrando y se va sellando hasta el día de hoy. Casi todo está en el Vaticano, ¿vale? En la biblioteca oculta del Vaticano. Pero estaba escrito, ¿verdad? Que ahora es cuando se tenía que sacar, en esos tiempos es cuando tenía que salir toda la verdad de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Sí. O sea, nada es al azar. Yo no creo en las casualidades, quien me conoce lo sabe, que soy muy repetitiva. No creo en la casualidad, sino en la causalidad. Estamos en la era de Acuario, hay muchos videntes, o personas ocultistas, o personas espirituales que consideran que no. Yo personalmente sí pienso que estamos en la era de Acuario, tú lo sabes muy bien, Ana, y sí que lo creo. Y es la época en la que tenemos que despertar, entender realmente quién era Jesús, qué realmente era el mensaje de Dios, Jesús, por Hijo de Dios, pues para poder despertar al ser humano que realmente a través de estos siglos, en vez de culturizarnos, o sea, dar una cultura, pues nos han ido analfabetizando, ¿vale? Cayendo en un letargo para que
oye, creo que a lo mismo no estáis de acuerdo conmigo, yo creo de que quien tiene el conocimiento tiene el poder, eso ha sido siempre. Contra más incultos, yo sé más que tú eres más inculta, pues entonces voy a tener el poder y tú no lo tienes. Eso siempre ha sido así. Y sigue conviniendo, pero el despertar ya está ahora. Hay personas que no van a entender lo que te estoy diciendo. Yo sé que ustedes sí que me estáis entendiendo perfectísimamente. Y creo que el despertar es inevitable, ¿vale? De hecho, es curioso porque en Oriente yo admiro muchísimo los países orientales, por ejemplo China, porque tú a un chino le dices qué dinastía estabas en el año 3000 y saben en qué dinastía estabas. Tú a alguien en Europa le preguntas, oye, hace 3000 años, ¿qué había en Europa? Lo que hoy es Europa, ¿vale? Te dicen que la edad oscura. Otras lagunas, ¿no? La edad oscura. Sí, Curioso. Pasamos prácticamente de la prehistoria a la Edad Media, no sé, Edad de los metales hasta la Edad Media, pero ¿y esos siglos qué ha ocurrido? Hay que indagar porque os garantizo que también, afortunadamente, tenemos muchas culturas y muchos escritos y grandes civilizaciones que tampoco se han podido destruir. ¿Vale? Como la vikinga. Y me diréis, ¿esta mujer ahora por qué habla de los vikingos? Porque las festividades de Navidad, ¿vale? La cogió San Gregorio, que fue el primer papa llamado Gregorio, ¿vale? El papa número 64, cuidado, del cristianismo, y como no podía contra la cultura de los vikingos, porque eran muy rudos, eran personas con una cultura ancestral, pues entonces, y como no había datos oficiales reales de cuándo nace Jesús, pues había que fusionar ese paganismo que era a sus ojos, introducir y quitarlo del Prado y meterlo en un templo. Y si os ponía a estudiar cultura celta, que está al alcance de la mano de todo el mundo, insisto que no me invento nada, que los celtas, vamos a decir, heredaron la cultura vikinga, más atrás todavía, veréis, por ejemplo, que el lunes es el 1 de mayo. Para la cultura celta es el día de Beltane, ¿vale? Que para honrarlo, pues ponían una vara de madera y le ponían flores. Nosotros ponemos la Cruz de Mayo. No sé si me estáis entendiendo. Entonces, me pareció inteligente Gregorio I, San Gregorio, porque dijo, si no puedes con el enemigo, únete a ellos. Fusionamos desde el buenismo, os voy llevando, y fusionamos vuestra religión con la nuestra, y ahí empieza la Navidad y por ahí empieza la festividad del por qué supuestamente Jesús nació en Navidad. Perdonadme que vaya pegando saltos, pero quiero que las personas abran la mente y que, insisto, tienen los libros a mano, aunque cada vez los libros más actuales están más desinformados que los anteriores, pero eso sigue estando ahí, ¿vale? Esa era la parte que yo quería fundamental, no dejármela, ¿vale? Antes de ese Jesucristo, ¿vale? De esa pasión de Cristo, por favor, para mí es importante todo esto. Sí, totalmente. Dime, ¿alguna preguntilla que me queráis hacer o algún inciso? Vale. Si no estés de acuerdo, por favor, debates para que si estamos o no estamos de acuerdo sobre esto. ¿Alguna preguntilla por ahí? Sí, pues mira, yo por ejemplo tengo una de Irenoa. Es verdad que dicen, sí, pero eso lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Es verdad que dicen que tuvo una hija llamada Sara. Bueno, la respuesta siempre, te vas a dar cuenta que siempre es no dualidad. Te puedo decir que sí y te puedo decir que no, porque oficialmente para la Iglesia es un no rotundo, pero existen muchísimos datos, soy repetitiva, y me repito al decir que soy repetitiva, de que hablan claramente de esa unión entre María de Magdala, María Magdalena, y Jesús y el nacimiento de Sara, ¿vale? De hecho existe en Francia el priorato de Sion, una sociedad muy
secreta y está precisamente para preservar lo que es el Santo Grial, que no es el cáliz tan buscado de la última cena, disculpad. Se supone que el cáliz es el resultado de la unión de Jesús y María Magdalena, que fue una niña llamada Sara. Jesús y Juan Bautista, Ujú. ¿encarnaron en una vida anterior? Sinceramente, si damos por hecho, o sea, encarnaron después, es decir, se reencarnaron, es lo que me estáis preguntando, ¿no? Sí, sí, se encarnaron en una vida anterior. Vale, para mí encarnarse es volver a nacer, volver a reencarnarse. Claro, ten en cuenta que algunos conceptos, tú que me conoces muy bien, yo los defino a mi manera, ¿no? Y que me sigue, me conoce, sabe que es que yo las cosas las conozco a mi manera, entonces supuestamente es un no. O sea, no tiene sentido que Jesús, si ha cumplido con su función, y estamos hablando de un hijo, de un creador, pues vuelva otra vez a la tierra. No tiene un sentido, no tiene una razón de ser. No sé qué pensáis ustedes, eso sí que me gustaría saber tu opinión, Ana, y también la tuya, Isma. En una vida anterior no, no lo creo. Yo creo que vivieron, No creo que se encarnara en una vida anterior. yo creo que vivieron aquí y cumplieron su misión y ya está. Aunque se está refiriendo no a después de ellos, sino anteriormente, que hubieran venido en una vida anterior. Vale, ¿Sabes? sí. Vale, si nos matizamos esa parte, Jesús Bautista, Juan Bautista, puedo pensar que sí, que estuviera en su vejez del alma y ya le tocara ser maestro ascendido. Tú ya sabes que yo hablo con mi propia jerga, ¿vale? Jesús se supone que sí es el gran Mesías, hijo de Dios, insisto, llámale Dios a lo que le queráis llamar, una figura en particular con barba y un hombre mayor montado en un trono, sea el universo, sea como lo queráis denominar. Se supone que viene directamente, entonces no ha tenido que aprender nada en la Tierra, porque lo que ha venido es a paliar, por así decirlo, los errores de todos los que sí nos vamos reencarnando y no estamos aprendiendo, ni estamos evolucionando, ni entendiendo nada. Otra pregunta que pone Umbrella. Los apócrifos que no beneficiaba a Roma y por ello se eliminaron y estigmatizaron. Obvio. Son esos evangelios prohibidos que he comentado, que estaban en Alejandría, se queman, pues porque no convienen, otros se guardan, porque convienen, siempre, insisto, y que el conocimiento es el poder. Entonces, con mucho que quemasen los textos, bueno, tampoco hay que irse tan lejos. En la Edad Media, o sea, la Inquisición en el siglo XVI, ¿no? Y siglo XVII, ¿cuántas personas quemaban pues por escribir textos que se suponían pues que no iban comulgando con la Iglesia, y ya por eso eran textos de tipo con connotativa demoníaca? Y a lo mejor estábamos, vamos, ni de broma, ¿no? No solamente se quemaba al libro, sino y todos los libros que hubiesen, que no interesaban, sino también al que poseía, ¿vale? Si no se les quemaba, pues se les sancionaba o pasaban a torturarse. Y es una ironía, teniendo en cuenta de que a los cristianos los mataban porque pertenecían a una nueva religión y, curiosamente, siglos después, pues la misma Iglesia castiga, estigmatiza y a través de la Inquisición, pues la Santa, por supuesto, Inquisición, pues hace exactamente lo mismo. Lo que no conviene, lo quitamos. Y vuelvo a decir que no me estoy metiendo con la Iglesia, ¿vale? Soy bautizada, he hecho comunión y casada y renovación de votos por la Iglesia, que no tengo nada, pero sí comulgo de una manera diferente porque discrepo con ellos en algunas cosas, ¿de acuerdo? Chicas, perdonadme, podemos cortar un poquillo y ahora volvemos. Es que me pasa que se ha quedado congelada la imagen. Yo no te he Pero entendido. a ver, Sí. que podemos cortar un poquillo, que se me ha quedado vuestras dos imágenes ¿cómo es? Congelada. Congelada, eso. Y volvemos un poquillo, esta primera parte se sube,
claro, y seguir con la segunda parte. Así tenéis tiempo de beber un poquito de agua y hacer cositas, ¿vale? O Perfecto. sea, 5 minutillos y volvemos. Vamos, un ¿Vale? intermedio. Vale, de acuerdo. Hasta luego. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Tenía que dar bloqueado.